El Señor les bendiga, hermanos. Me alegra mucho poderlos ver una vez más. Espero que estén con victoria, estén fortalecidos en la fe, con la palabra de Dios, en oración y en comunión de muchas maneras diferentes que nos toca hacer en estos días. Quisiera orar para que sea Dios el que nos dé la guianza y la instrucción. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno hasta este momento. Tú has sido grande, has sido glorioso, has sido magnífico en nuestras vidas y nos has llevado de victoria en victoria. Te hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, comenzamos con esta pequeña enseñanza, con esta pequeña predicación, y son 5 puntos que los traigo en este momento. Son 5 puntos que yo les quiero hablar a sus vidas, porque esos 5 puntos me hablaron a mí. Uno de esos puntos es que Dios nos catapulta a lugares inimaginables. Yo oí una predicación hace unos días de Dante, donde él ilustraba que cómo es que Dios nos capacita, cómo Dios nos catapulta, cómo Dios nos mueve del lugar donde nosotros pensamos o nosotros creemos aparentemente que estamos en un lugar bien, pero Dios nos quiere catapultar y nos quiere enseñar a llevarnos a lugares diferentes y a lugares mejores, no mejores para nosotros, sino que mejores en el propósito de Dios. Él contaba que para que nosotros podamos ser diferentes y podamos ir mejorando en nuestras vidas, ya sea material o espiritual, muchas veces Dios nos tiene que sacar de lugares que muchas veces nos estamos rodeados o estamos en medio de personas que no nos ayudan, o en medio de circunstancias o en ambientes que no nos dejan crecer. Y no sé, esta ilustración que quiero hacer, no sé qué tan ustedes van a sentir que concuerda, pero para alguien que no conoce a Jesús, esta ilustración es algo prácticamente que da en clavo. Él decía que él tenía que salir de viajes a las predicaciones que él hace, y hay alguien que era muy cercano a él, alguien que él apreciaba mucho y que él quería mucho. Y antes de una de esas salidas vino y me regaló unos lentes oscuros, unos lentes para el sol. La marca no sabemos, pero era algo que para Dante, el predicador Dante, era algo muy apreciado. Vino él, agarró sus maletas, recordó lo que le había regalado él y él dijo, yo lo voy a llevar porque me lo dio alguien que me apreciaba mucho. Esos lentes valían mucho para él. Sube al avión y estando en el avión, él tuvo deseo de ir al baño. Cuando fue al baño, y esto se lo voy a explicar así bien, a grosso modo. Fue al baño y cuando llegó al baño, él que se agacha y mira la taza y sus lentes cayeron dentro de la taza, dentro del inodoro. Y, para más mala suerte de él, el inodoro alguien lo había ocupado y no había hecho la descarga de agua. Y él dijo, bueno, de modo, se perdieron los lentes. Pero en eso recordó que esos lentes valían un precio muy especial para él. En pocas palabras, no tenían precio para él. Porque aunque él comprara unos nuevos o unos parecidos, no iba a ser lo mismo porque él sabía que no eran los lentes que él quería mucho porque valían mucho para él. Así que con todo su dolor del mundo, metió la mano, sacó los lentes y los lavó, los limpió, los volvió a limpiar, porque él los quería limpios, porque él no quería la suciedad que estaba en esos lentes, él quería esos lentes, pero limpios. Así como Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero en la finalidad de Dios no solo es amar al pecador, la finalidad de Dios es que el pecador sea limpio por medio de la sangre de Cristo. Y Él los limpió y los limpió y los limpió hasta que ya cuando Él los miraba limpio dijo, los voy a hueler para ver qué pasa. Y dijo, por si acaso los vuelvo a limpiar. Y los siguió limpiando hasta que Él estuvo seguro que en ese proceso de limpiar, de restregar, de volver a echar jabón, de volverlos a enjuagar, de volver a echar jabón, volverlos a restregar, estuvieran limpios. Un proceso que tuvimos que pasar todos nosotros cuando conocimos a Jesús y lo seguimos pasando hasta ese día que estaremos en la boda del Cordero con Él. Pero ¿qué pasó? La historia no termina ahí. Él llegó a esos estadios inmensos que ustedes saben que Él predica. Esas invitaciones que Él hace de miles, de miles, de miles y de miles de personas que oyen sus predicaciones en estadios. En una de esas predicaciones,
él entró con esos lentes. Mas nadie sabía en realidad de dónde venía la procedencia de los lentes. No sabía dónde había estado y dónde tuvo que limpiarlos, porque para Dante valía una preciosa joya, era algo tan valioso. Vino Dante y los tuvo en estadios, dice en cuenta que estuvo en estadios grandes, anfiteatros gigantescos de miles de personas, y nadie sabía la procedencia, pero para Dante, que él sabía el valor de sus lentes, no le importó lo que tuvo que hacer. Pagó el precio y llevó el proceso de sus lentes para que un día estuvieran dentro de un estadio donde había miles de personas. Y ahora te pregunto, ¿qué proceso estamos pagando nosotros? ¿O qué proceso estamos pasando para poder llegar a un lugar que nosotros no sabemos o no nos imaginamos? Estamos pasando un proceso quizás de fe, un proceso de paciencia, un proceso de misericordia, un proceso donde vemos que la mano de Dios se abre en nuestras vidas. Y aunque nosotros no creamos, Él está ahí y nos está cuidando. Uno, ese es el primer. Dios te catapulta a lugares inimaginables. Un lugar donde vos pensaste que quizás no estarías, Dios te va a llevar y estarás ahí. Dos, escucha la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios en estos tiempos. Necesitamos saber lo que es la voz de Dios realmente en nuestra vida. Fíjense que yo esto a manera de testimonio y la honra y la gloria sea para Dios. Una vez estábamos comiendo con mi esposa y mi hija en una pupusería y yo por la ventana de la pupusería logré ver a dos personas, dos hombres, que estaban sentados uno al lado de otro en la acera de enfrente. Y estos dos hombres, yo desde que los vi, los dije en mi mente, en mi corazón, dije, Dios, ¿qué le estará pasando? Porque los miraba tristes. O sea, sin yo ver una palabra de ellos, los miraba acongojados, los miraba frustrados, los miraba desesperados, con una mirada perdida. Y yo en mi mente dije, Dios, ¿qué les pasará? ¿Qué tendrán estos hombres? ¿Cuál será su aflicción? Si yo no haberlos conocido, nunca haberlos visto, se miraba, se notaba la tristeza en sus ojos, se miraba la desesperación en sus ojos, se miraba una frustración que pocas personas yo he podido ver así. Seguí comiendo. Volví a ver por la ventana y seguían esos hombres sentados y miré que entre uno al otro platicaban. No sé qué decían, pero era una plática que yo no podía oír, pero sabía que no era algo bueno. Yo sabía que había algo pesado en ese ambiente. Y yo seguía comiendo y seguía comiendo. Cuando yo salí, esos hombres iban caminando en la calle que está a la par de esa pupusería. Yo seguí caminando, yo seguí en el vehículo, subimos al vehículo y vi que esos hombres iban caminando. Yo no sabía para dónde iban, no sabía qué planes tenían. Yo seguí quizás de donde los encontré, como aproximadamente unos 5 metros para adelante, me dijo Dios, regresate. No le voy a decir que una voz audible, no le voy a decir que me apareció un ángel, no le voy a decir que se abrieron los cielos y Dios me habló de esa manera, no, que una corazonada. Cuando Dios tenemos el oído dispuestos a Dios, Dios nos habla de diferentes formas. Yo sentí en mi corazón regresarnos y yo le dije, todavía le dije a mi esposa, mira, les vamos a dar para cenar a esos señores. Todavía yo detuve el carro así, un solo frenón, porque yo tenía que detenerme. Estaba oyendo la voz de Dios y tenía que hacer caso. Detuve el carro, tuve un carro que venía atrás de nosotros, me pitó, yo me orillé, pasó el carro y yo me fui de retroceso. Yo ni siquiera di la vuelta. No quise dar la vuelta, me fui de retroceso. Cuando yo iba de retroceso, iba pasando a la par de ellos, vi que ellos en ese momento se agacharon. Y yo retrocedí todavía un poquito más. Cuando me bajé del carro, todavía me dice mi hija, ¿qué vas a hacer, papi? Vas a verle. Me bajé del carro, cuando yo me acerco a ellos se habían agachado en un basurero. Y uno de ellos ya había agarrado algo, no sé qué era. Pero era un basurero que desde que yo me acerqué, en un olor completamente fétido, un olor bien feo. Yo me acerqué, ellos estaban sacando algo del basurero y se lo estaban metiendo en la boca. Y en ese momento yo entendí que el propósito de Dios, que habíamos llegado a ese lugar,
que era que escuchara la voz y ayudara a nuestro prójimo. Yo en ese momento le dije, muchachos, le digo, ¿quieren algo de comer? Y en ese momento ellos estaban acurrucados, tratando de buscar algo en la basura. Y cuando les dije eso, ellos prácticamente saltaron, de donde estaban acurrucados saltaron, quedaron parados. Y me dijeron, sí. Yo en ese momento me di la vuelta y hice todo para que la pulsería les dieran algo. Pero ¿qué pasó? Quizás uno anda muchas veces con nuestros problemas, nuestras dificultades, y Dios nos está hablando que nosotros como cristianos tenemos que hacer es ayudar al prójimo, ayudar al que verdaderamente lo necesita. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Y por eso quiero traer el segundo punto, que es escuchar la voz de Dios. Escuchar en ese momento cuando necesitamos ayudar a nuestros prójimos. En ese momento cuando necesitamos ir a predicar la palabra de Dios. No cuando necesitamos ir a sentarnos en la iglesia. En estos momentos es cuando usted puede mandar mensajes. Donde puede usted mandar imágenes. Donde puede hacer usted cosas hablando de la voluntad de Dios. Escuchando la voz y repartiéndola a los demás. El tercer punto que les tengo es: Dios necesita que actúes. Dios necesita que actúes, que no te quedes quieto. Dios en estos momentos es cuando más necesita que actúe, porque Dios nos está poniendo, el Satanás, perdón, nos está poniendo una barrera invisible que nosotros no la entendemos, que nosotros quizás muchas veces no la vemos. Nos ha acercado la palabra de Dios para que no la podamos llevar libremente, como la llevamos hace unos meses anterior. Necesitamos que actúe. Yo solo me recuerdo esta ilustración que había una vez, hace años en Japón, cuando todavía la pesca era artesanal. Y ustedes saben que el país de Japón, su forma de ser es comer mucho pescado. Y en ese momento en Japón, todos los pescadores estaban pescando tanto que se había quedado casi toda la orilla del mar donde ellos pescan, se habían quedado casi sin peces. Solo había peces mar adentro, muy mar adentro, a millas de mar adentro. Y la población de Japón crecía, crecía y crecía. Pero necesitaban traer peces. Así que ellos empezaron a hacer barcas más grandes y fueron a traer peces más adentro. Cuando regresaban con los peces más adentro, los japoneses no querían esos pescados porque a ellos les gusta la comida fresca. Y cuando llegaban de regreso días de pesca, ya los pescados eran frescos. Porque el tiempo los hacía sentir un sabor diferente que en un pescado fresco. Así que ellos tenían que pensar qué tenían que hacer para poder ir y llevar comida fresca. Se les ocurrió llevar hielo, en hielo, grandes cantidades de hielos, pescarlos, meterlos en hielo para que el pescado durara un poco más y llegara. Lo hicieron. Cuando llegó a la población tampoco le agradó eso. No compraban los pescados porque ellos sabían que aunque los pescados no estaban arruinados, pero sabían que no venían recién, no habían muerto recientemente, no que habían muerto hace días y solo habían conservado con hielo. Y la gente pensaba, los pescadores pensaban, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? A alguien se les ocurrió, en vez de hielo, llenemos esos contenedores con agua. Los llenamos, metemos los peces adentro y los traemos vivos. Pero ¿qué pasó? Cuando los traían los pescados de regreso, los pescados igual tenían un mal olor porque los peces, al estar encerrados en un contenedor, los pescados no generaban movimiento, se quedaban vivos pero quietos. Eso hacía que el agua se rezagara y encontraran un mal olor en los pescados. Y la gente una vez más no quería esos pescados. Y ellos pensaban, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Hasta que a alguien se les ocurrió que los pescados muchas veces se mueven cuando sienten el peligro. Cuando sienten el peligro, vienen los pescadores y se mueven. Así que a alguien se les ocurrió la genial idea de meter un tiburón dentro del pescado, dentro del contenedor de los pescados. Al ver un tiburón, un pez más grande, los pescados se movían defendiéndose. Sí, se comía el tiburón a los pescados más pequeños, pero los pescados que eran más ágiles, con más experiencia, se movían más y lograban llegar, que era la mayoría. Sin resumirle esto, es que ellos no se quedaron quietos, no pensaron en lo que tenían que hacer, sino que actuaron. Y ahora le pregunto, ¿nosotros estamos actuando
o estamos esperando a que Dios nos ponga una prueba como un tiburón dentro de nuestras vidas para que nosotros en realidad nos movamos, para que en realidad nosotros prediquemos, para que en realidad nosotros llevemos el mensaje de Dios? Este es un tiempo tan difícil y tan fácil de enfriarnos que no nos podemos imaginar y no nos estamos dando cuenta que nos estamos enfriando muchas veces. Gloria a Dios por los que hacen sus altares familiares, gloria a Dios por los que leen la palabra, los que oran, pero hay gente que se está enfriando y es cuando nosotros que tenemos esa llamita podemos compartir esa llamita por medio de mensajes y por medio de muchas actividades. Número 4, número 5, comparte la gloria de Dios, ir y hacer discípulos. Y con esto termino. Y hay una mentira de aparentemente gente que está llevando un camino como anticristo. ¿Qué quiere decir? Que gente cristiana que está predicando una mala predicación, una mala semilla, que dicen, y yo he escuchado esas predicaciones, no importa si nosotros no llevamos la palabra de Dios, dicen ellos, media vez que nosotros seamos salvos. Y eso es una mentira grande del diablo. Nosotros tenemos que ser salvos, pero dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Nosotros no podemos alcanzar salvación si nosotros tampoco compartimos la salvación. La salvación viene de la mano en que nosotros seamos salvos y repartir el evangelio a los demás. Así que esto ha sido una reflexión quizás muy corta. 5 pasos. Dios nos catapulta a lugares inimaginables. Tenemos que escuchar la voz. Dios necesita que actúe y que actuemos por medio de la fe, de la oración, pero también tenemos que actuar compartiendo la palabra de Dios. Y me gustaría terminar este pequeño mensaje con una oración, solo dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso y pidiéndole que sea Dios el que nos dé la sabiduría. Amantísimo Padre Celestial, si esta oración, Señor, tú nos has ayudado, Señor, sin esta, Señor, palabra, Padre, tú nos has hablado a nuestras vidas, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, el que nos lleve, Señor, el que nos instruya, Señor, el que nos siga, Señor, enseñando cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, Padre. Hemos orado en tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.